Bien, hermanos, feliz sábado. Hoy, bueno, íbamos a tener un sábado especial. Bueno, todos los sábados son especiales, ¿verdad? Pero este sábado iba a ser un poquito más especial porque iba a venir un amigo, Manuel, que al final no ha podido venir. Y bueno, iba a ser un poquito especial porque esta persona pues está estudiando estoy estudiando con él el tema de... hizo un poquito mella en él el conflicto de los siglos que yo le regalé. Y estuvimos estudiando Daniel, el libro de Daniel. Entonces él sintió mucha curiosidad y bueno, hoy estaba invitado aquí, pero bueno, por circunstancias no ha podido estar. Y bueno, yo siempre digo que el tema de la profecía es una manera de llamar la atención mucho a los hermanos, a las personas que no son creyentes. De hecho, yo llegué a la iglesia adventista por comprender el libro de Daniel, leer el conflicto de los siglos, de hecho, y comprender el libro de Daniel, porque en las iglesias evangélicas donde yo me congregaba, la verdad no había ese conocimiento, y creo que es una manera muy interesante de llegar a que sientan curiosidad las personas que no son creyentes. De hecho, este tema que voy a dar, que no va a ser más que un estudio, vamos a leer Daniel 7 y Daniel 8, estaba pensado para esta persona, llamarle un poquito más la atención, y bueno, como va a quedar grabado también, pues este vídeo también lo podrá ver él. Así que, mira, sin más, vamos a empezar a leer. Yo iré leyendo todo el capítulo 7, luego empezaremos con el capítulo 8 y ahí iré comentando sobre el transcurso. Bien, empezamos, comienzo a leer. Daniel, capítulo 7, versículo 1. La visión de las 4 bestias, ¿verdad? Es este capítulo. Capítulo 1 empieza diciendo: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2 dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Bien, vemos aquí que nos menciona 4 vientos. Proféticamente, vientos significan batallas, significan conflictos, ¿verdad? Guerras. Y nos dice que estos 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y sabemos que también el mar, en profecía, son muchedumbres o pueblos muy habitados. De hecho, la definición de vientos en el contexto de guerras y conflictos lo podemos ver en Jeremías 4, versículos de 11 al 13, y el simbolismo del mar lo podemos ver ya en Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis 17 se menciona, 17:15, que de hecho os lo voy a leer. Apocalipsis 17:15 ya nos dice lo que es el simbolismo del mar. Apocalipsis 17:15 dice: las aguas que has visto, refiriéndose a Juan, ¿verdad? La visión que está viendo Juan, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bien, así que ya sabemos
que son muchedumbres, y los vientos son conflictos. El versículo 3 nos dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Sabemos que bestias también, por el mismo capítulo de Daniel, en este capítulo 7, más adelante, en concreto en el versículo 17, ya nos dice que las bestias son reinos, en concreto reyes, ¿verdad? Y ya nos está diciendo que salen de ese gran mar, ¿verdad? Que son muchedumbres. Versículo 4. Aquí en el versículo 4 en adelante ya Daniel comienza a describirnos las 4 bestias. Yo quiero leeros una cosita que encontré en la Biblia de estudio de la misión, que estos días hemos tenido el placer de recibirla y yo la estoy estudiando. No la tengo conmigo ahora mismo, pero yo he anotado. Es curioso que en la Biblia de estudio, cuando se mencionan las 4 bestias, a pie de página nos cita una carta que es la carta 32 de la hermana White de 1899. Y este título de esta carta tiene como título La insignia del Mesías. Esto es algo que quiero un poquito resaltar en este estudio, ¿verdad? Porque siempre el contexto de estos 2 capítulos son las bestias, ¿verdad? Las 4 bestias, y en el capítulo 8 hay 2 bestias más que ahora veremos. Pero quiero resaltar un poquito lo que es Cristo en estos 2 capítulos. Y es curioso que esta carta 32 de 1899, titulada La insignia del Mesías, nos dice: a Daniel se le dio una visión de bestias feroces que representan los poderes de la tierra, pero la insignia del reino del Mesías es un cordero. Los reinos terrenales predominan mediante el empleo de la fuerza material, pero Cristo desterrará toda arma carnal, todo instrumento de sujeción. Su reino había de establecerse para elevar y ennoblecer a la humanidad caída. Bien, vemos aquí como dice que la insignia de Cristo es el cordero. Y es en contraposición, ¿verdad?, de lo que son las bestias. Porque las bestias, aquí se nos demuestra, ¿verdad?, como bestias feroces. Si nos fijamos, son bestias depredadoras, ¿no? El león, el oso, como vamos a ver, y el leopardo. En cambio, Cristo está representado como un cordero, ¿verdad? La mansedumbre, la paz, todo lo contrario, ¿verdad?, de lo que son las 4 bestias. Y ahora, pues voy a empezar a leer lo que son las características, ¿verdad?, y cómo Daniel nos refleja estas bestias. Capítulo 4 nos dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Bien, nosotros sabemos que proféticamente esta bestia, simbolizada por el león, es el reino de Babilonia. Si os fijáis, dice que tiene unas alas que fueron arrancadas. Las alas proféticamente también simbolizan la velocidad, y esa velocidad con la que Babilonia conquistó, ¿verdad? Es el reino que puso en cautiverio, ¿verdad?, al pueblo judío. Esas alas, con esa rapidez con la que dijéramos, con las que conquistó, igualmente con esa rapidez fueron arrancadas, ¿verdad? Y fueron arrancadas por la segunda bestia, que vamos a ver ahora. El versículo 5 nos dice: y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Bien, la bestia de oso, simbolizada por el oso, nosotros sabemos que es Medo-Persia. Nos dice que de un costado esta bestia está más alzada que otra, que el otro costado. Si nos fijamos, ¿verdad?, en Daniel 2, cuando se ve esta visión mediante la estatua de Nabucodonosor, sabemos que la cabeza de oro representa a Babilonia, el pecho de plata representa a Medo-Persia, ¿verdad?, que es el pecho y los brazos, porque es Medo-Persia representado por los brazos también, porque representa esa unión, ¿verdad?, de Media y de Persia, ¿verdad? Eran los 2 reinos que se unieron. Aquí, en Daniel 7, lo que nos está haciendo
es entrar en más detalles de lo que nos muestra Daniel 2. Es decir, en Daniel 2 nos dice que este reino es Medo-Persia, y en Daniel 7 ya nos está diciendo que uno de los reinos era más fuerte. De hecho, si no recuerdo mal, era Persia. Esto lo vamos a ver más adelante. Voy a leer un poquito más en contexto de esto, que especifican detalles más adelante. Bien, entonces tenemos ahora la segunda bestia, que es simbolizada por el oso. Versículo 6 nos dice: después de esto miré, y he aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Bien, esta bestia sabemos que representa a Grecia. Grecia fue el reino que derrocó y conquistó a Medo-Persia. Si vemos que la bestia de león, que es Babilonia, ya se ven reflejadas las alas, nos dice que esta bestia tiene 2 alas, en contexto de rapidez, ¿verdad? Como hemos dicho. Aquí nos dice que tiene 4 alas. Es decir, aquí nos está reflejando más rapidez, ¿verdad? Más velocidad que la de Babilonia. Y esto es porque Grecia, sabemos que Alejandro Magno murió con 33 años, muy jovencito, si no me equivoco, y con su corta edad conquistó rápidamente medio mundo. Entonces, aquí lo que nos quiere hacer reflejar es un poquito es que si Babilonia tuvo esas 2 alas, Grecia tuvo 4 alas, que es la rapidez con la que conquistó en su corto periodo y todo lo que llegó a conquistar y a los imperios que llegó a derrocar, que en este caso fue Medo-Persia. Versículo 7 nos dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bien, aquí sabemos todos que es Roma, ¿verdad? Roma fue la que derrocó a Grecia, y es la 4ª bestia, y aquí pues menciona que es espantosa y terrible, porque sabemos que en el contexto, ¿verdad?, bíblico, es la bestia que iba a hacer la persecución al pueblo durante esos 1260 años que veremos más hacia adelante. Y luego menciona los 10 cuernos, que yo entraremos en detalle un poquito más adelante también. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí de otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bien, este es el cuerno pequeño, que entraremos un poquito más de detalle más adelante. De hecho, el mismo libro lo entra más en detalle en el versículo 24. Versículo 9 en adelante, ahora vamos a ver del versículo 9 hasta el versículo 14, ahora Daniel nos está reflejando lo que es el juicio y el milenio en el cielo. Ese juicio que se va a realizar en el cielo con todos los santos redimidos, una vez que en la segunda venida de Cristo sean arrebatados, ¿verdad? Primeramente los muertos y luego los que estemos aquí, como dice Pablo. Sucederá que estarán 1000 años en el cielo, y esto es lo que nos redacta ahora Daniel del versículo 9 al 14. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, ¿verdad? Este es el mismísimo Dios, ¿verdad? El Padre. Versículo 10 dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, ¿verdad? Aquí ya está mencionando todos esos redimidos que tendrán el privilegio, ¿verdad?, de hacer el juicio hacia los impíos, pues que tras pasado el milenio viene la tercera venida de Jesús, que viene a darle sentencia, ¿verdad?, y la muerte a todos aquellos que no quisieron, ¿verdad?, y rechazaron el plan de salvación. Es el juicio
y la ejecución de los impíos tras el milenio. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Bien, dice que a causa del sonido de las grandes palabras. Esas grandes palabras que está haciendo mención es el versículo que vamos a leer más adelante, el 25, cuando dice que ese cuerno pequeño hablará palabras. Y dice que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado. Aquí está haciendo mención, ¿verdad?, de lo que es el final que va a tener la cuarta bestia en el futuro, ¿verdad?, tras la segunda venida de Cristo. Versículo 12 nos dice: habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Aquí lo que nos está haciendo mención es que estos imperios que fueron cayendo, ¿verdad? Por ejemplo, Grecia, cuando conquistó a Babilonia, no exterminó del todo al pueblo babilónico, igual que Grecia no llegó a exterminar a todo el pueblo así consecutivamente. Vale, estamos en el versículo 13. Bien, versículo 13 dice: miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bien, esto es el reinado eterno del que nos habla también Daniel 2. Esa roca que llega, ¿verdad?, impacta con los pies y desmorona toda la estatua, y ese es el reino que perdurará por siempre, ya que nos dice Daniel 2:43 que no habrá reino que perdure por siempre, sino solo será el reino de Cristo cuando llegue a la tierra. Versículo 15 nos dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y ahora está dando la explicación, ¿verdad?, que ya no hemos estado dando nosotros, le estaba dando yo, de las 4 bestias. Dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Bien, después de pasado este milenio que nos ha estado mencionando en el versículo 9 al versículo 14, pues se establecerá ese reino para siempre. Versículo 19 dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las obras y hollaba con sus pies. Bien, aquí haciendo mención de Roma, ¿verdad? Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, ¿verdad? Ahora lo menciono más adelante. Todo esto haciendo mención al famoso versículo de 7, ¿verdad? Daniel 7, versículo 25. Versículo 22 nos dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Bien, aquí está mencionando el juicio a los santos, ¿verdad? No es el juicio de los santos. El juicio de los santos lo he mencionado antes, que es el juicio que los santos compartirán con los libros abiertos, ¿verdad? El juicio a los impíos. Aquí nos está mencionando el juicio investigador, que es el juicio que se dio antes. ¿Por qué en el versículo 22 ya nos está mencionando el juicio investigador que se dio tras la comprensión de la profecía de las 2300 tardes y mañana? Porque el capítulo 8, que ahora vamos a leer, es ese contexto, es el juicio investigador. Así que en el capítulo 7 ya nos está mencionando el juicio en el cielo,
durante el milenio, y el versículo 22 nos está hablando ya de ese juicio investigador que está siendo ahora ejecutado antes de ese juicio durante el milenio. Versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Bien, aquí está haciendo la mención también de Daniel 2. Aquí se reflejan 10 cuernos. En Daniel 2 se refleja en los 10 dedos de los pies. Y estos son los reinos, ¿verdad?, que solo conformarían después lo que conocemos hoy como Europa. Los voy a mencionar, los tengo aquí escritos para que recordemos un poquito estos reinos. Y estos reinos, de lo que nos habla Daniel 7:24, fueron los francos, que es lo que hoy conocemos como Francia, los lombardos, que formaron después Italia, los anglosajones, que derivaron en Inglaterra, los suevos, que fue lo que es conocido hoy como Portugal, los visigodos, formaron España, los álamos o alamanes, los alamanis, perdón, que son lo que es hoy conforma el país de Alemania, los burgundios, que es Suecia, y luego estos 3 cuernos, que el cuerno pequeño derrocó cuando sale de la cabeza de la cuarta bestia, fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los érulos, el cuerno pequeño derrocó a estos 3 cuernos, les hizo guerra, ¿verdad?, y derrocó a estos 3 cuernos. Los érulos cayeron bajo el poder del cuerno pequeño en el año 493. Esto estaba ubicado encima de Italia, lo que conocemos hoy como Austria. Los vándalos los derrocó el cuerno pequeño en el año 534, que conforma hoy el norte de África. Y los últimos en derrocar el cuerno pequeño fueron los ostrogodos, que estaban ubicados en la mismísima Roma, en Italia. Y esto fue en el año 538. En el año 538, justo cuando el cuerno pequeño derroca al último imperio que le molestaba, ¿verdad?, es cuando da inicio la profecía de los 1260 años. Del año 538 al año 1798 es la persecución, ¿verdad?, que menciona Daniel como los 1260 días, que proféticamente son 1260 años, y lo vemos reflejados también en Apocalipsis. De hecho, se menciona en Apocalipsis 11:3, Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 13:5. Estos 3 reinos, también detallar un poquito que estos 3 reinos que el cuerno pequeño le hizo guerra, era por un asunto de que ellos conformaban, ¿verdad?, la creencia de la Trinidad. Y estos 3 reinos eran considerados como arrianos. Ellos no creían en la Trinidad y el cuerno pequeño les hizo guerra, ¿verdad?, hasta que los derrocó como último, ¿verdad?, como menciono, los ostrogodos en el año 538. Bien, voy a seguir leyendo, me he quedado en 7:24, Daniel 7:25, nos dice lo que nos ha comentado antes en el versículo 11, ¿verdad?, que dice que esta bestia miraba y a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y aquí nos menciona de que está hablando Daniel. Dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el... me he saltado un versículo, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Bien, sabemos que tiempos y medio tiempo también son los 1260 años, o los 42 meses, ¿verdad? O 46, 42 meses creo que menciona Apocalipsis. Y es el tiempo que dura el cuerno pequeño haciéndole persecución al pueblo de Dios. Versículo 26 nos dice: pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Que el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno,
y todos los dominios les seguirán, les servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Bien, hemos finalizado ya el capítulo 7. Ahora voy a leer el capítulo 8, pero aquí quería haceros una preguntita, hermanos. Bueno, si tenéis la Reina Valera 60, aquí el capítulo 8 nos dice visión del carnero y del macho cabrío. ¿Por qué en este capítulo sabemos que aquí, como vamos a ver, está refiriéndose a Medo-Persia y a Grecia? Porque aquí nos refleja Daniel, el Medo-Persia como el carnero, que sería el oso realmente, y Grecia como el macho cabrío, que sería el leopardo. No sé si habéis estudiado eso en algún momento, o lo tenéis olvidado, o no conocíais. ¿Por qué Daniel ahora nos refleja en vez de un oso y un leopardo, un carnero y un macho cabrío? Bueno, esto es porque es en el contexto. ¿Dónde encontramos un carnero y un macho cabrío? En el santuario. El capítulo 8 de Daniel nos habla del santuario. De hecho está, ¿verdad? 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado, ¿verdad? Realmente es el versículo de donde surgió el movimiento milerita y lo que conformó la iglesia adventista. Entonces, el capítulo 8 realmente nos está hablando del santuario. Os he mencionado antes que ya el capítulo 7 nos menciona el juicio en el cielo durante el milenio y el juicio investigador. En el versículo 22 del capítulo 7 ya nos habla del juicio investigador, porque ahora en el capítulo 8 nos va a mostrar dónde inicia ese juicio investigador. Así que empiezo a leer. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Y ahora va en el versículo 3 y 4, va a describir al carnero. Dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Versículo 4 dice: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecería. Voy a leeros lo que dice el comentario bíblico adventista referente a estos 2 versículos, ¿verdad? En cuanto al carnero como Medo-Persia. Dice el comentario bíblico adventista, en cuanto a la palabra carnero, dice: un carnero y tenía 2 cuernos. El ángel más tarde identifica este símbolo como una representación de los reyes de Media y de Persia, en el 8:20, ¿verdad? Es donde nos lo describe. Uno era más alto que el otro, aunque surgió más tarde que Media. Persia llegó a ser el poder dominante cuanto Ciro, ¿verdad? Por eso es el lado más costado, ese costado más alzado del oso. Ser el poder dominante cuando Ciro derrotó a Astiages de Media en el 553 o 550 a.C. Sin embargo, los medos no eran tratados como inferiores o como nación subyugada, sino más bien como confederados. Y ahora hace una mención, un comentario bíblico sobre el versículo 4, cuando menciona al poniente, ¿verdad? Dice: vi al carnero, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Dice: al poniente, Ciro conquistó a Lidia en el año 547 a.C. y a Babilonia en el año 539. Cambises extendió las conquistas por el sur hasta Egipto y Nubia en el 525. Darío Istaspes
Fue hacia el norte contra los escitas en el 513. El imperio medo-persa abarcaba mucho más territorio que su predecesora Babilonia. Tanto éxito tuvieron los ejércitos persas que en días de Asuero, según Esther 1.1, el imperio se extendía desde la India hasta Etiopía, las extremidades oriental y meridional del mundo entonces conocido. Un título frecuente del monarca persa era rey de reyes o rey de los países, se engrandecía. Bien, ahora Medo-Persia, como digo, está representada por el carnero. Bien, un carnero sabemos que es el macho de la oveja, ¿verdad? Y el cordero es la cría de la oveja, ¿vale? Símbolo de Cristo, ¿verdad? Isaías 53:7 nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, ¿verdad? Entonces, carnero, que es lo mismo simbólicamente que un cordero, ¿verdad?, nos está reflejando aquí a Cristo. Y en Juan 1:29 nos dice, ¿verdad?, por Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí vemos al carnero como Cristo, ¿verdad?, reflejado en el capítulo 8, que sabemos que en el santuario se sacrificaba al carnero, ¿verdad?, por limpieza de pecados al pueblo, y el macho cabrío simbolizaba a Azazel, ¿verdad?, que es Satanás, que será dejado, que se le sacaba fuera del santuario, al desierto, ¿verdad?, que es reflejo de lo que sucederá en el milenio, mientras nosotros estemos en el cielo. Es lo que sucederá con Satanás, ¿verdad?, que quedará asolado la tierra durante un milenio. Vale, ahora nos describe la bestia, que es el macho cabrío, que simboliza a Grecia. Nos dice en versículo 5: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Vemos aquí como derroca Grecia a Medo-Persia. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí vamos a entrar en detalle, luego más adelante, en el versículo 22, sobre estos 4 cuernos, que los menciona de otra forma. Versículo 9 nos dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Esto nos lo va a detallar más adelante, en el versículo 24 y 25. Versículo 10 nos dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Bien, cuando dice que está echó por tierra y pisoteó las estrellas, ¿verdad? Sabemos que en Apocalipsis 12 las estrellas son mencionadas como los redimidos, ¿verdad?, los santos. Versículo 10, versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí, si nos vamos a Éxodo, en el contexto del santuario, nos estaba comentando que fue echado por tierra. Si nos vamos a Éxodo 29, os voy a leer Éxodo 29, versículo 38 y 39, nos dice, Éxodo 29, 38, 39, nos dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Aquí nos está reflejando de nuevo al cordero, a Cristo, que es el que paga nuestros pecados, ¿verdad? Y es simbolizado en el santuario. Pero en el versículo 11 también
como vemos, dice que fue quitado el continuo sacrificio. La hermana White dice que la palabra sacrificio fue añadida, es decir, es una palabra espuria, no está realmente en los escritos originales. Realmente el texto diría, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. La Iglesia Adventista, la denominación, la organización, muchas veces enseña que ese continuo sacrificio representa a Cristo en su lugar santo, cuando realmente lo que está haciendo, si quitamos esta palabra, sacrificio, cuando dice, por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra, lo que está haciendo mención es al continuo de esos reinos, esa continuidad de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ese continuo de poderes, ¿verdad?, que estaba echando fuera el santuario, estaba echando por tierra el santuario, ¿verdad?, con todo su paganismo, y como vemos en Roma, que la vemos Roma luego en Apocalipsis 17, con las características, ¿verdad? Dice que tenía una cara de león, una cara de leopardo, porque Roma lo que hizo, derrocó a Grecia, Grecia derrocó a los otros tres, pero Roma lo que hizo es adaptar todo ese paganismo, ¿verdad? Y lo adaptó a su creencia. Por eso es que la gran ramera, ¿verdad?, está sentada sobre la bestia, y esa bestia tiene todo ese paganismo que se fue, como ese continuo, ¿verdad?, introduciendo más bien Roma lo introdujo en lo que es el mundo creyente, ¿verdad? Versículo 12 nos dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bien, aquí está mencionando cuándo inicia el juicio investigador, ¿verdad? Ya sabemos que las 2300 tardes y mañanas inician en el año 457 antes de Cristo. Por eso ese carnero, que es Cristo, está simbolizado en el reino de Medo-Persia, porque cuando inició las 2300 tardes y mañanas, en el año 457 antes de Cristo, estaba reinando Medo-Persia. Y es el que tiene que hacer el juicio investigador, ¿verdad?, cuando pasa esas 2300 tardes y mañanas. Entonces realmente aquí vemos lo que es el reflejo del carnero, la importancia del carnero, que no es más que el cordero, ¿verdad?, que es Cristo. Entonces, en ese inicio de esa profecía de las 2300 tardes y mañanas, vemos cómo se refleja al carnero, que es Cristo Jesús, que daría inicio a lo que luego sería la completa profecía, dijéramos, realizada hasta el 2300 tardes y mañanas, que desencadena en el 1844, que es cuando ese carnero, reflejado en Medo-Persia con Cristo, pasa al lugar santo, ¿verdad?, al lugar santísimo, perdón, para hacer su obra intercesora como nuestro sumo sacerdote. Bien, esto es lo que nos relata el capítulo 7 ya, el juicio en el cielo y el milenio, y el capítulo 8 nos dice dónde comienza ese juicio. Así que les leo ahora a partir del versículo 15, que dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo de fin. Bien, aquí nos está diciendo la visión que es para el tiempo del fin. Muchos hermanos se creen que está hablando de la visión completa, ¿verdad? Luego menciona, me parece que es, ¿verdad?, al final del capítulo 8, la visión, ¿verdad?, que está la visión traducida como una palabra es maré y la otra es la jasón. Una la maré es la profecía completa, la visión completa, y otra es la visión que no comprendía, que luego menciona más adelante en el versículo 8. Aquí esta visión que está diciendo, en el versículo 17, que dijo, él me dijo, entiende, hijo de hombre,
porque la visión es para el tiempo de fin. Daniel no podía comprender esa visión, pero no la visión completa. La visión que no podía comprender Daniel es la de la cuarta bestia, porque se quedó asustado, ¿verdad? Dice luego más adelante que él quedó asustado y no comprendía esa visión. ¿Por qué esa visión se queda asustado y no la comprendía? Porque esa visión, está diciendo aquí el ángel Gabriel, ¿verdad? El ángel, es para el tiempo del fin. Esa comprensión no estaba dada para Daniel, esa comprensión estaba dada para Juan. Es decir, sabemos que Daniel dice, sella estas palabras para el tiempo del fin, más adelante nos dice el libro de Daniel, y es esas palabras que se abren luego en Apocalipsis. Por eso esa visión que no comprendía Daniel era la de la cuarta bestia, que es la de Roma, que conformaría luego la Apocalipsis, que como Juan sí vivió esa época de Roma, esa parte de visión que no comprendía Daniel está enfocada para la comprensión de Juan. Versículo 18 nos dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, aquí nos explica, ¿verdad?, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media Persia, ¿verdad?, simbolizando a Cristo Jesús, porque es el que empieza al inicio de las 2300 tardes y mañana, en la época de Medo Persia, como sumo sacerdote, ¿verdad?, iniciaría esa profecía cuando desencadenaría. Y el versículo 21 nos dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Bien, cuando cayó Grecia, que es este cuerno, ¿verdad?, representado en esta bestia, que es el macho cabrío, nos menciona que habrá 4 reinos que se levantarán de esa nación. Cuando estudiamos la historia sabemos que Grecia, cuando cayó, cuando murió Alejandro Magno, él no dejó el reino en herencia a nadie. No sé si porque no tenía hijos o no se lo quiso dar al hijo, eso no recuerdo. Pero la historia nos dice que esos reinos se los repartieron entre 4 generales. Y esos son esos cuatro cuernos, ¿verdad? Esos 4 reinos que nos está diciendo en el versículo 22. Esos generales fueron Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. Versículo 23 dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar al engaño en su mano, y su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Esto es lo que he mencionado antes. En el versículo 25 menciona dos veces la palabra visión. La primera, cuando dice la visión de las tardes, en el original es en maré, la palabra hebrea, o aramea, porque no recuerdo ahora, me parece que es hebrea, ¿verdad? Porque Daniel está escrito en hebreo y en arameo. Creo que aquí es hebreo, es la palabra maré. La palabra maré enfoca la profecía que no es explicada, la parte de la visión que no comprende él. Y la segunda palabra que nos dice, y tú guarda la visión, es la visión en totalidad, ¿verdad? Que en el hebreo es jasón o jazón, no sé cómo se pronuncia. Y versículo 27, finalizamos el capítulo 8, dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Bien, esa visión que no entendía él, sabemos que luego Juan la entendería en Apocalipsis. Por eso dice que se sellan las palabras en Daniel y esas palabras se abren, esos sellos se abren en Apocalipsis. Bien, el capítulo 7 de Daniel nos lleva, sabemos que no se comprende Apocalipsis, ¿verdad?, sin comprender antes el libro de Daniel. El capítulo 7 de Daniel nos lleva al capítulo 13. De hecho, en el capítulo 2, Apocalipsis 13:2,
se mencionan estas 4 bestias, ¿verdad? En el capítulo 13, versículo 2, nos dice, mencionando la primera bestia, ¿verdad? Apocalipsis 13 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Aquí está mencionando las mismas bestias que Daniel, con la diferencia, ¿verdad?, que nos dice leopardo, oso y león. Vemos que en Daniel lo menciona al revés, ¿verdad? Sería león, oso y leopardo. Bien, esto sabemos que es, ¿por qué? Porque como menciono antes, que esta comprensión de Daniel no era para él, era para Juan en Apocalipsis, ¿verdad? En la época de Roma, Daniel está viendo las bestias desde el imperio de Roma, desde el imperio de Babilonia. Entonces está viéndolas por ese orden, ¿verdad? Que sería león, oso y leopardo. Pero Juan la está viendo desde la época de Roma, entonces las ve al revés. Entonces está viéndolo en retroceso, ¿verdad? Está viendo el leopardo, el oso y el león, ¿verdad? Aquí vemos la conexión que hay de Daniel 7 con Apocalipsis 13. También Daniel 7 nos lleva a Apocalipsis 17, que nos muestra los reinos, ¿verdad?, de Daniel 7, pero en Apocalipsis 17 a estos reinos se le suman otros reinos, ¿verdad? Que es, bueno, las cabezas, ¿verdad? Dice que una es, una será, una no es, ¿verdad? Dijéramos que después de estos reinos, pues ya se menciona lo que es la imagen de la bestia, Estados Unidos. Entonces, Daniel 7 también nos lleva a Apocalipsis 17, tanto a 13 como al capítulo 17. Y el capítulo 8 de Daniel nos llevaría al capítulo 10 de Apocalipsis, ¿verdad? El librito, que es la comprensión, ¿verdad?, del santuario, ese chasco que tuvieron que tener, ¿verdad?, en los mileritas, para comprender después que les había dado el conocimiento del santuario. Nos llevaría también el capítulo 8 de Daniel al capítulo 14 de Apocalipsis, ¿verdad?, al mensaje de los 3 ángeles. Es ahí cuando se conoce, ¿verdad?, también el juicio, ¿verdad? De hecho, lo voy a leer, ¿verdad? El capítulo 14, el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Sería versículo 6, versículo 7. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, ¿verdad? La hora de hacer el juicio que ha llegado es cuando él entra en el lugar santísimo, ¿verdad? O sea que también Daniel 8 nos llevaría a Apocalipsis 14. Y algo curioso que hay, para acabar, ya termino, también el capítulo 8 nos llevaría a Hebreos, a la comprensión de Hebreos, porque tras el chasco, cuando vieron que no vino Jesús por segunda vez, cuando comprendieron que el santuario que se había de purificar no era la tierra, se le dio la comprensión a Ira Metson, ¿verdad?, sobre el santuario que se tenía que purificar, estaba en el cielo y no hacía mención a la tierra, sino que hacía mención al lugar santísimo. Y fueron los pioneros cuando comprendieron esto estudiando el libro de Hebreos, ¿verdad?, que es la comprensión ahí. En Hebreos vemos cómo habla de realmente del sumo sacerdote en el lugar santísimo, allá en el cielo. Entonces, yo les quiero leer para terminar el libro El Camino Consagrado de Alonso Trevor Jones, que nos menciona algo muy curioso. En el capítulo 1, titulado El Sumo Sacerdote. Les voy a leer una cita y comento algo ahí y ya terminamos el estudio. Dice, capítulo 1 de El Camino Consagrado de Alonso Trevor Jones. Dice, así que la suma de lo que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Esto es Hebreos 8, versículo 1 y 2, ¿verdad? Sumo sacerdote del santuario, ¿verdad? Daniel 8, 14, la comprensión del santuario. Esta es la suma de la evidencia del sumo sacerdocio de Cristo presentado en los primeros 7 capítulos de Hebreos. Esto es interesante, nos va a mencionar la importancia de los 7 primeros capítulos de Hebreos para que comprendamos quién es ese sumo sacerdote. Dice, dicha suma, ¿verdad?, en la mención de sumo sacerdote,
Dicha suma o conclusión no es simplemente el hecho de que tengamos un sumo sacerdote, sino específicamente que tenemos tal sumo sacerdote. Tal significa de cierta clase o tipo, de unas características tales que es como se ha mencionado o especificado previamente, no diferente o de otro tipo. Es decir, en lo que precede los primeros 7 capítulos de la epístola a los hebreos, se ha especificado ciertas cosas en relación con Cristo como sumo sacerdote, ciertas cualificaciones por las que se convirtió en sumo sacerdote, o ciertas cosas que le conciernen como sumo sacerdote, que se resumen en este texto. Así que la suma de lo que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, ¿verdad? Hebreos 8, 1 y 2. Por lo tanto, es necesario, para entender este pasaje de las Escrituras, que la parte anterior de esta epístola, es decir, los 7 capítulos antes de Hebreos, sea revisada para ver cuál es el verdadero peso e importancia de esta palabra tal sumo sacerdote. Los 7 capítulos completos están dedicados a esta discusión en relación a este sacerdocio. Todo el 7º capítulo está dedicado a la discusión de este sacerdocio. El capítulo 6 concluye con la idea de su sacerdocio. El capítulo 5 está dedicado casi íntegramente al mismo pensamiento. El capítulo 4 termina con él, y el 4º capítulo no es sino una continuación del tercero. Es decir, el tercero y el cuarto irían juntos. Pero empieza con una exhortación a considerar a Pablo, al apóstol y pontífice sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y eso como conclusión, ¿verdad? Está mencionado hasta capítulo 3 de Hebreos, y eso como conclusión de lo que se ha expuesto con anterioridad. El 2º capítulo termina con la idea de Cristo siendo misericordioso y fiel pontífice. Y esta conclusión se da de lo que ha precedido en los primeros 2 capítulos. Es decir, el primer capítulo y el 2º capítulo irían unidos. La comprensión de este abanico que nos está diciendo este pionero Alonso Treves Jones, hasta el capítulo 7 de Hebreos comprendemos quién es el sumo sacerdote en el capítulo 8. En el capítulo 1 de Hebreos, si lo leemos, el contexto del capítulo 1 de Hebreos es la relación de Cristo en el cielo, ¿verdad? Que incluso hace la mención al engendramiento, ¿verdad? Es la relación que tuvo el Cristo con su divinidad, ¿verdad? Compartida con el Padre en el cielo. Y el capítulo 2 de Hebreos es el sacrificio que hizo la tierra. Es decir, no pudo hacer ese sacrificio en la tierra, ¿verdad? Si no comprendemos quién es realmente anteriormente, que fue Cristo como divino junto al Padre en el cielo. Y para terminar, le leo esta pequeña cita que termina diciendo, este boceto muestra claramente que los primeros 7 capítulos de Hebreos, el único gran pensamiento sobre todos es el sacerdocio de Cristo y de las verdades allí presentadas. Donde quiera esté el pensamiento y en la forma que sea, no son más que diferentes presentaciones de la misma gran verdad de su sacerdocio, que finalmente se resume en estas palabras, tenemos tal sumo sacerdote. ¿Qué? ¿Esto qué es? En Daniel 8:14 también. Así que si comprendemos la faceta que tuvo Cristo en el cielo, antes de venir a la tierra, la divinidad que tuvo con el Padre, aquí en la tierra comprendemos el gran sacrificio que hizo, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, se encarnó Dios en la tierra. Y con esa comprensión, ¿verdad?, que nos da Hebreos, en el contexto de Daniel 8, llegamos a comprender, ¿verdad?, al final lo que sería nuestro sumo sacerdote, que nos menciona en Daniel 8, si no comprendemos ese gran sacrificio que hizo Jesús en la tierra, ¿verdad?, morir por todos nosotros. Ese cordero, ese carnero, reflejado en Daniel 8, en contraposición, ¿verdad?, esa bestia mansa y pacífica, en contraposición de esas bestias, ¿verdad?, feroces y depredadoras. Así que, hermanitos, bueno, hasta aquí el estudio. Espero que os haya gustado y bueno, nada, pues hasta aquí hemos llegado con este estudio. Feliz sábado, hermanitos.